Buen día con todos. El día de hoy se me ha invitado para poder participar en este Congreso de Infecciones en el Paciente Crítico. Mi nombre es Brian Veramatos López, soy médico intensivista y el tema que se me ha asignado es manejo de fluidos en el paciente crítico. Esta es la agenda que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Consiste en una introducción, fisiopatología, administración de los medicamentos, la evaluación, aplicaciones de la evidencia e incertidumbres y conclusiones. Comenzamos primero con la introducción y debemos recalcar que los pacientes sépticos van a ser un porcentaje del ingreso a UCI entre el 20 al 40%. De estos, la mortalidad va a ser entre un 20 a 40%, siendo la fluidoterapia, como ustedes pueden observar en la gráfica, uno de los pilares de tratamiento. Sin embargo, cuando nosotros administramos fluidos, tenemos que tener demasiado cuidado, porque podemos caer en alguno de estos extremos, o bien caer en la hipovolemia, o bien caer en la hipervolemia. Viendo ustedes en el gráfico, las consecuencias de la hipovolemia, como pueden ser alteración de la perfusión tisular, falla renal, pues hasta llegar hasta la disfunción multiorgánica. De la misma forma, la hipervolemia también trae consecuencias como pueden ser el edema, el incremento de la presión intraabdominal, falla respiratoria, siendo el último falla la falla multiorgánica. Entonces, en ambos casos, como ustedes pueden observar, nos vamos a encontrar en que el desenlace final puede ser falla multiorgánica. Por eso la importancia de esta exposición. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que los fluidos no son inocuos, sino que son medicamentos y como todo medicamento pueden ocasionar reacciones adversas, interacciones, etcétera. Acá vamos a revisar un poco la fisiopatología del cuadro séptico. Como ustedes saben, en el cuadro séptico hay una inflamación que lo que va a causar es precisamente la disfunción del endotelio o del glucocálix endotelial, en el cual tiene la función de ver la que es la permeabilidad de los solutos. Pero si nosotros tenemos este daño, va a comenzar a haber una fuga de fluidos. Acá tenemos en este recuadro los diferentes mecanismos que ocurren en el proceso séptico, como va a ser una disminución de la diuresis, una disminución un incremento del fluido extra que se va a extravasar. Vamos a tener también un incremento del fluido de extravasación porque hay un daño en la integridad del endotelio. Vamos a tener un decremento también de los fluidos, de los fluidos, ¿no? Eh, y acá en este otro costado he querido tocar el cómo es que nosotros vamos a utilizar los fluidos. Precisamente la hemodinámica está dada por el gasto cardíaco, que va a ser el producto de la frecuencia cardíaca versus, disculpen, por el volumen latido. Este volumen latido a su vez está dado por la precarga, la contractibilidad y la resistencia vascular. Cuando nosotros utilizamos fluidos, vamos a actuar aquí, en la que es la precarga, a través de lo que es el retorno venoso. Cuando nosotros queremos ver el retorno venoso, lo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a tener un volumen estresado y un volumen no estresado. En el volumen estresado, que es el volumen dinámico que va a estar circulando, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué parte de la curva de Frank-Starling lo vamos a tener. ¿Por qué motivo digo esto? Porque cuando nosotros aumentamos la precarga, vamos a tener un aumento de volumen latido, volumen stroke o volumen sistólico. En esta primera parte de la curva de Frank-Starling ustedes pueden ver que hay un aumento, ¿no? Del volumen latido a expensa de la precarga cuando nosotros administramos fluidos. Esta zona de acá se va a llamar la zona precarga dependiente. Sin embargo, si nosotros nos encontramos en este punto de la curva de Frank-Starling y hacemos lo mismo, aumentamos la precarga a costa de fluidos, no vamos a tener un aumento de volumen latido considerable. Esa zona se llama precisamente la zona precarga independiente, en la cual el paciente no va a haber ningún cambio al momento de modificar la precarga a través del fluido. En esta zona de precarga dependiente se conoce al paciente como paciente respondedor a volumen y en esta zona de precarga independiente se le conoce al paciente como no respondedor a volumen. Ahora, como hemos visto, parte de la fisiopatología tanto para el cuadro séptico se va a ver influenciado por el endotelio o el glicocálice endotelial.
el cual si es dañado va a permitir que haya mayor fuga, mayor extravasación de los solutos, ¿no? Pero no solamente ocurre con el proceso séptico, sino que cuando nosotros administramos fluidos, si administramos estos fluidos en exceso, también va a causar el mismo daño. Va a haber un daño a nivel del endotelio, del glicocálice endotelial, en la cual ustedes van a poder ver aquí que la estructura no se va a mantener indemne, por lo tanto los solutos van a comenzar a fugar. Y ocurre esto que nosotros vemos, ¿no? Paradójicamente, como ya lo habíamos dicho, los fluidos es una droga. Cuando nosotros tenemos un cuadro séptico, en este cuadro séptico puede haber una hipovolemia, la cual puede ser real o relativa, lo cual nos lleva a que nosotros utilicemos fluidos. Sin embargo, si nosotros utilizamos fluidos en exceso, lo que va a llevar es a un edema intestinal, puede llegar a una fuga visceral y con esto a un incremento de la presión intraabdominal, lo cual a su vez nos puede causar oliguria, nos puede causar una hipertensión venosa y con lo cual nosotros vamos a seguir alimentando el ciclo. Ya se ha visto que cuando nosotros utilizamos fluidos en exceso, no solamente vamos a dañar algunos órganos, sino todos nuestros sistemas van a estar dañados, como son el respiratorio, el hepático, gastrointestinal, abdominal, renal, cardiovascular y también el sistema nervioso. Va a haber un edema generalizado, como ustedes pueden ver en la parte respiratoria hay un edema pulmonar, puede haber congestión hepática, puede haber ascitis, edema también de las microvellosidades intestinales, por lo cual va a haber un síndrome de malabsorción, va a haber un aumento de la presión intraabdominal, va a haber un edema intersticial renal, puede haber también un edema miocárdico, puede haber un edema cerebral, con lo que lleva a un aumento de la presión intracerebral con disminución de la presión de perfusión cerebral. Entonces, todo esto de acá nos desencadena si nosotros sobrehidratamos a nuestros pacientes, llegando así a lo que se llama un síndrome de permeabilidad incrementada global, en la cual es una anasarca en el paciente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a clasificar a este tipo de fluidos que vamos a utilizar? Ustedes pueden ver este cuadro en el cual se divide en cristaloides, coloides y, bueno, productos de la sangre. Pero nos vamos a centrar en esta exposición en lo que son los cristaloides y los coloides. Dentro de los cristaloides vamos a tener a lo que son los cristaloides balanceados y no balanceados. Dentro de los cristaloides vamos a tener, primero que vamos a hacer una comparación con el plasma. Todo tipo de fluido lo que intenta es ser similar al plasma para no causar ningún tipo de desorden. Sin embargo, acá tenemos al cloruro de sodio, también conocido como suero fisiológico, que es un cristaloide no balanceado. Sin embargo, el cual, si nosotros lo comparamos junto con el plasma, vamos a ver de que tiene un incremento de sodio y de cloruro. Entonces, no es tan fisiológico como nosotros lo vemos cuando analizamos la composición de este cloruro de sodio, al 0,9%. Vemos que también el pH es diferente y la osmolaridad también. En cambio, cuando nosotros analizamos los cristaloides balanceados, o también conocidos como equilibrados, que son aquellos que se van a caracterizar porque van a tener un tampón o un buffer añadido a su composición, que en este puede ser un lactato, un acetato, un gluconato, etcétera. Esos son los buffers que se añaden. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estos fluidos se puedan parecer más al plasma. Si ustedes ven acá, la parte de la composición de sodio y de cloro va a ser muchísimo más parecido a lo que es el plasma. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver, disculpen, acá podemos ver, por ejemplo, de que el sodio, cuando comparamos con la solución de Harman, es mucho más parecida al contenido de sodio en el plasma, igual en el lactato de Ringer, en el acetato de Ringer, etcétera. Cuando nosotros vemos igual la cantidad de cloro, vemos que es mucho menor si lo comparamos, por ejemplo, con el suero fisiológico, que es 154. Esto es mucho más parecido. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros damos suero fisiológico, una de las principales consecuencias que se puede ocurrir es la acidosis metabólica hiperclorémica, precisamente por la acumulación de cloro. Entonces, lo que se intenta con este tipo de fluidos es tratar de evitar esas consecuencias. Sin embargo, si nosotros vemos en la parte del pH, vemos que el pH todavía no se asemeja
con lo que es el plasma, ni tampoco vamos a encontrar que la osmolaridad, a pesar de que se asemeja un poco mejor en algunos casos, no llega a ser idéntica. Entonces, esa es una de las bemoles de esto. Ahora, en tanto a los coloides, vamos a tener los coloides que son los naturales, que son la albúmina, y vamos a tener los sintéticos, que en este caso son las gelatinas, los destranos, los almidones. Igual, de la misma manera, cuando tomamos, ¿no?, de paradigma el plasma, vamos a darnos cuenta de que los coloides tampoco son los fluidos ideales o más parecidos al plasma. Vemos igual que en su composición tienen mayor cantidad de sodio. Lo mismo pasa con el cloro también. Hay algunos que tienen mayor cantidad. Y vemos que también a los tampones tampoco no son tan parecidos, ¿no? Igual como el pH, la osmolaridad, etcétera. Pero ¿cómo nosotros entonces vamos a administrar y evaluar los fluidos? Entonces acá les he traído un esquema que está basado en preguntas en las cuales vamos a ver, primero, ¿qué tipo de fluido es el que yo voy a utilizar? Vamos a ver que en este esquema se nos recomienda que si vamos a utilizar un volumen de difusión alto, deberemos preferir a los cristaloides balanceados. O si tenemos pacientes que tengan cloro sérico mayor a 110, también deberíamos utilizar los cristaloides balanceados, porque como hemos analizado en su composición, tienen una concentración de cloro más parecido a al plasma. Vemos de que si nosotros tenemos pacientes con hipoalbuminemia, podemos considerar albúmina, nos dice este cuadrito. Y en otros casos podríamos utilizar solución salina o suero fisiológico, ¿no? Al 0,9%. Sin embargo, cuando nosotros revisamos una de las guías últimas, ¿no?, que es de la Surviving Sepsis Campaign, analizamos los puntos del 32 al 36 en la cual nos dan recomendaciones. Nos dice para adultos con sepsis o con shock séptico recomendamos utilizar cristaloides como líquidos de primera línea. Es una recomendación fuerte con una calidad de evidencia moderada. Y ahorita vamos a analizar por qué se prefiere o por qué recomiendan ellos cristaloides, pero también nos dicen que para paciente adulto con sepsis recomendamos o sugerimos un cristaloide balanceado en lugar de una solución salina normal para la reanimación. Esa es una recomendación débil. Para pacientes adultos con sepsis, sugerimos el uso de albúmina si estos pacientes van a recibir grandes volúmenes, ¿no?, de cristaloides y la calidad es débil. Igual nos dicen, por ejemplo, pacientes adultos con sepsis, nos recomiendan no utilizar almidones para la reanimación. Es una recomendación fuerte y para pacientes con sepsis sugerimos no utilizar gelatinas para la recomendación. Igual es una recomendación débil. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta acá, podemos concluir de que no hay un fluido ideal, puesto que el fluido ideal debería tener estas características: ser similar al plasma, que no lesione el glucocálice endotelial ni que tampoco se acumule en los tejidos, no tener ningún efecto adverso sobre el equilibrio ácido-base ni electrolítico, que no altere el sodio, que no altere el cloro, tener un perfil hematológico favorable y no suprimir, no dañar órganos ni tampoco matar, porque recuerden de que si nosotros sobrehidratamos, hemos visto que llegamos a la falla multiorgánica y eso aumenta mortalidad en nuestros pacientes. Pero el problema es que tanto las soluciones salina o fisiológica o las soluciones o los cristaloides balanceados o los coloides tienen efectos adversos, como toda droga. Por ejemplo, como ya lo había mencionado, el suero fisiológico puede producir acidosis metabólica hiperclorémica, lesión renal asociada precisamente al cloro, vasodilatación, alteraciones del estado inmune y aumentar el estado proinflamatorio. Igual también las soluciones cristaloides balanceadas pueden producir hipotonía, riesgos de edema cerebral, riesgos por los electrolitos como son calcio y potasio y riesgo por el anión añadido. Recuerden que estos van a tener buffer, entonces estos también pueden alterar, ¿no? Y en los coloides también igual se ha visto lo que es la lesión renal, discrasias sanguíneas, riesgos de edema cerebral y riesgos de SDRA, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que son la evidencia, vamos a encontrar que se han hecho relativamente varios estudios en el transcurso del tiempo. Acá pueden apreciar en la gráfica 6 estudios importantes donde se compara cristaloides eh, no balanceados versus balanceados, ¿no? Y en un primer inicio incluso se ve que primero intentan analizar lo que es, ¿no?, el incremento de la lesión renal aguda o la necesidad de terapia de reemplazo renal
Pero luego cuando ustedes ven los otros estudios ya se comienza no solamente a analizar eso, sino también mortalidad, que es lo que nos interesa en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí yo les dejo un cuadro resumen donde ustedes pueden analizar, ¿no? Los diferentes estudios que se han dado, como son el SPLIN, el SMART, el BASIC, el PLUS, viendo cómo ha ido variando sus resultados primarios, ¿no? En los cuales, por ejemplo, en el SPLIN lo que se buscaba ver era la lesión renal aguda, en el SMART se buscaba ver lo que son los eventos adversos de falla renal, pero luego ya se comenzaron a ver lo que era la mortalidad a 90 días, ¿no? Tratando de comparar. En este otro cuadro se puede ver ya específico para la mortalidad comparando en cada uno de los estudios, en los cuales se puede observar que no hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa, en cada uno de los estudios. Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales todavía no se ha podido recomendar eh, que se utilice cristaloides balanceados versus los no balanceados. En este caso, la solución fisiológica, ¿no? O cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, eso es la razón por la cual en la guía de la Survival Campaign todavía siguen recomendando el uso de cristaloides como primera elección. Y bueno, dentro de las recomendaciones nos recomiendan que utilicemos los balanceados para evitar, ¿no?, ciertos efectos adversos, que ya los hemos mencionado. Sin embargo, el tema de que si no tenemos estos cristaloides balanceados, todavía podemos utilizar los no balanceados porque son los que están más difundidos, son los que están mejor conocidos, son los más baratos, etcétera, ¿no? De la misma manera, cuando se compara el uso de cristaloides versus el uso de coloides, también se han hecho una gran variedad de estudios. Primero voy a remarcar por qué la Survival Campaign recomienda ya no utilizar las gelatinas, ya no utilizar, ¿no?, los dextranos, ¿no? Y en este caso es porque en estos tres estudios terminaron de demostrarnos por qué ya no deberíamos utilizar la gelatina, ¿no? Porque se vio que había aumento de la lesión renal aguda y mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal. En algunos se pudo ver, como en este estudio, si aumentaba la normalidad en la cual, se aumentaba la mortalidad, en la cual se pudo ver que no había aumento de mortalidad, pero sí había mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal. De la misma forma en este otro estudio. Entonces, esto terminó por, por poder recomendar de que ya no se utilicen, ¿no?, este tipo de gelatinas, ¿no? Sin embargo, en el resto de estudios que ustedes pueden ver acá, son estudios en los cuales se compara el uso de albúmina con el uso de cristaloides. En algunos se puede ver la seguridad para poder utilizar, pero no se vio diferencias significativas en cuanto a la mortalidad a los 28 días. En otros se pudo ver en ciertos grupos específicos que tenían de repente hipoalbuminemia y que en esos había mejores resultados. En otros estudios se pudo evaluar tratando de llegar a un objetivo de albúmina, pero sin embargo no se encontró tampoco asociación o reducción de la mortalidad a los 28 días. Y en otros ha sido más específico para pacientes quizás con shock séptico, que ellos sí se van a beneficiar, puesto que van a tener balances negativos. Y precisamente esa es una de las razones por las cuales la Survival Campaign recomienda que si vamos a tener pacientes que van a necesitar grandes volúmenes, utilicemos la albúmina. Pasando al otro punto es cómo vamos a utilizar el fluido inicial o el volumen inicial. Y acá nos van a recomendar que si tenemos pacientes con una hipovolemia obvia, o sea, paciente que ha tenido pérdidas de fluidos, vamos a utilizar una infusión a, a una velocidad alta, pero si tenemos pacientes en los cuales ya tienen riesgo de acumulación de fluidos, debemos utilizar una infusión baja. Nos dice que en otros casos deberíamos utilizar 10 mililitros por kilogramo de peso en una hora, ¿no?, y luego reevaluar. En la Survival Campaign lo que nos recomienda es que en pacientes, ¿no?, con hipoperfusión, con sepsis, ¿no?, con shock séptico, sugerimos administrar al menos, dice, 30 mililitros por kilogramo de peso de líquido de cristaloide intravenoso durante las primeras 3 horas. Esta es una recomendación de él. Si nosotros revisamos la anterior edición de la Survival Campaign del 2016, la recomendación era fuerte. Entonces, una de las modificaciones que ha habido es que ahora es débil esa recomendación, ya no es una recomendación fuerte. Sin embargo, han salido muchos estudios, precisamente como este que ustedes están observando, en la cual ya nos recomienda utilizar al menos 30. Y vamos a ver por qué. En un primer inicio, cuando
se hicieron los primeros estudios, como el estudio River, se pudo ver, ¿no?, que cuando nosotros dábamos una terapia dirigida por objetivos, había una disminución de la mortalidad. Precisamente de este tipo de trabajo fue que se derivó esos famosos 30 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, con el pasar de los años se hicieron otros estudios como el PRONCES, el ARAIS y el PROMICE, en las cuales se trató de replicar el trabajo que había hecho River, que era guiado por objetivos, en la cual él se fijaba en tratar de normalizar la presión venosa central, en normalizar la saturación venosa, en tratar de normalizar lo que es la presión arterial media. Entonces, sin embargo, en estos estudios se pudo ver de que no había esa disminución de la mortalidad como lo había presentado River. Más bien eran los estudios bastante equiparables, como ustedes pueden ver acá. O sea, la mortalidad no disminuyó cuando se reprodujo su trabajo. Entonces se han hecho ya estudios, se han ido haciendo revisiones en las cuales dicen de dónde salió este tipo de recomendación de los 30 mililitros por kilogramo y si tiene evidencia o no. Entonces lo que se ha visto es de que no tiene la evidencia y por eso es que la mayoría de ahora de estudios te recomiendan solamente volúmenes más restrictivos, más bajos, es decir, de 10 mililitros como ustedes han podido observar. Y esto se debe a que nosotros cuando vamos a dar la fluidoterapia tenemos que examinar en qué etapa de la fluidoterapia va a estar nuestro paciente. Y para eso debemos adherirnos a ciertos protocolos como el protocolo ROS que acá les he traído. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una enfermedad crítica, en esta parte de acá ustedes pueden observar lo que son los golpes que se va dando de la enfermedad crítica. Se da el primer golpe, el segundo, el tercero y el cuarto. En cada uno de ellos se va a desarrollar a predominio un proceso patológico. Va a haber un insulto inicial, por ejemplo, en el primer golpe, en el segundo golpe va a haber una isquemia, una reperfusión. En el tercer golpe puede haber lo que hemos hablado del síndrome de permeabilidad incrementada global, es decir, la nasarca generalizada o la sobrecarga hídrica que se va a dar en los diferentes órganos con falla multiorgánica y hay un riesgo de hipoperfusión. Entonces, cuando nosotros empezamos la fluidoterapia, los primeros minutos sí deberíamos nosotros dar una fluidoterapia como recomienda la Survavincensis Campei de 30 mililitros por kilogramo de peso, pero es porque nos encontramos en una fase de salvataje donde nosotros queremos estabilizar, salvar la vida de nuestro paciente. Acá en el protocolo ROS, esa primera etapa precisamente se llama etapa de salvataje, ¿no?, en la cual nosotros vamos a intentar salvar la vida de nuestro paciente. Pero sin embargo, luego pasamos a una etapa que ya es la etapa de optimización. Quiere decir que en esta etapa nosotros vamos a tratar de mantener que nuestros órganos no disfuncionen. Entonces, para eso ya en esta etapa, que son en las horas, nosotros deberíamos adoptar algún método para poder saber si nuestro paciente en qué parte de la curva de Frank-Starling se encuentra, si se encuentra en la parte de la zona precarga dependiente o independiente. Y según ello, nosotros ir regulando los fluidos. Nos recomiendan también que en esta etapa, que en esta segunda etapa, nosotros ya deberíamos empezar a tener un balance hídrico neutro, al menos. En esta primera etapa, que era la etapa de salvataje o la etapa de resucitación, sí nosotros podemos tener un balance positivo, pero como ustedes ven, es un balance positivo en los primeros minutos nada más. Entonces, no deberíamos nosotros tener balances positivos ya en más de un día, ¿no? Ya nosotros deberíamos estar apuntando de repente el primer día, sí, podemos tener un balance positivo, pero ya el segundo día, el tercer día, balances neutros y luego poco a poco ir viendo balances negativos. Cuando nosotros seguimos analizando las etapas, en esta es la etapa de estabilización, donde ya el paciente ya está estable y nosotros ya debemos comenzar ya a tener un balance hídrico negativo. Esto ocurre en días. Todavía acá está entre la segunda y el tercer golpe, ¿no?, que se da en el proceso, pero nosotros ya deberíamos ir retirando, ya pensar en retirar. Si nosotros no retiramos y seguimos sobrehidratando, se va a desarrollar esto que llamamos el síndrome de permeabilidad incrementada global. Y luego la fase de la evacuación, en la cual nosotros ya, nuestro paciente está de salida y tenemos que ir viendo cómo vamos a eliminar estos fluidos, ya sea con diuréticos, con una micción espontánea o utilizando de repente terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, más o menos este es el protocolo que nosotros deberíamos ir pensando cada vez que nosotros vamos a utilizar fluidoterapia. Debemos analizar en qué fase nos encontramos, ¿no? Si es un paciente que recién llega a la emergencia, vamos a poder hacer una resucitación, un periodo de salvataje en lo cual podemos utilizar fluidos sin ningún problema. Pero luego ya deberíamos estar pensando en optimizar, en estabilizar y finalmente en evacuar.
La tercera pregunta es cómo nosotros vamos a evaluar si nuestro paciente es o no respondedor a ese fluido. Y para eso nosotros tenemos algunas maniobras, como por ejemplo la variabilidad de presión de pulso o variabilidad de volumen sistólico. Para eso hay ciertas condiciones que debe tener nuestro paciente, como es que el paciente no tenga ventilaciones espontáneas, no tenga arritmias, que esté, si está en ventilación mecánica, que tenga una ventilación mayor a 8 mililitros por kilogramo de peso, que tenga una compliance por encima de 30, eh, etcétera, ¿no? Pero también vamos a tener otro tipo de maniobras, ¿no? Si nuestro paciente no está en ventilación mecánica, como son test de elevación pasiva de piernas o el reto de minifluidos, ¿no? Si nuestro paciente no tenemos ningún tipo de monitoreo para ver el gasto cardíaco, podemos utilizar el cambio del volumen tidal, podemos volver a utilizar el test de elevación pasiva de piernas o el reto de minifluidos, ¿no? Junto con la variabilidad de presión de pulso. Entonces vamos a ir analizando uno de estos. También nos da otras recomendaciones. Si nosotros tenemos riesgo, ¿no?, de acumulación alto de fluidos, nos dice ya no deberíamos dar más retos. Si nuestro paciente está en prono, de repente hacer un test de oclusión al final de la expiración o una maniobra de Trendelenburg, ¿no? Si nosotros tenemos otro tipo de causas, otro tipo de casos, podemos seguir utilizando la maniobra de elevación pasiva de piernas o el reto de volumen tidal o el mini reto de volumen tidal, perdón, el mini reto de reto de fluidos, o podemos utilizar el reto de volumen tidal, ¿no? O también el test de oclusión al final de la expiración. Entonces podemos utilizar esto. Y precisamente se corrobora con lo que la Surviving Sepsis Campaign nos recomienda, ¿no? Nos dice primero de que como pueden ver acá, paciente con sepsis, sugerimos utilizar medidas dinámicas, puesto precisamente que estas van a ser medidas dinámicas para poder guiar la reanimación. Y nos hace una observación en la cual nos dice, ¿no? Los parámetros dinámicos incluyen la respuesta a una elevación pasiva de piernas o un reto de fluidos o un bolo de líquidos, utilizando el volumen sistólico o utilizando la variación de volumen sistólico o utilizando la variación de presión de pulso o si se tiene en este caso la ecocardiografía. Entonces vamos a ver uno de los primeros, que es la variación de presión de pulso. Entonces para eso necesitamos una línea arterial, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, esta es la onda que se produce cuando nosotros tenemos una línea arterial. Y lo que nosotros tenemos que tratar de ver es ver primero la presión de pulso mínima y la presión de pulso máxima. Una vez que nosotros identificamos ello, podemos hacer la siguiente fórmula. Hacemos una diferencia entre la presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima, y eso lo tenemos que dividir entre la semisuma de la presión de pulso máxima con la presión de pulso mínimo. Y eso se multiplica por 100. Se ha visto que si nosotros tenemos una variabilidad de presión de pulso más del 13%, entonces el paciente es respondedor a volumen o respondedor a fluidos. Le vamos a dar un pequeño ejemplo. En este caso, ¿qué tal si nuestro paciente, por ejemplo, su variación de pulso, ¿no?, está entre la presión sistólica en 83 y la diastólica en 65? La variación de pulso va a ser 18. Y si nosotros tomamos la variación de pulso máxima, en este caso el paciente tiene 93 de sistólica y 68 de diastólica, la diferencia sale 25. Entonces, reemplazamos nosotros en la fórmula y vamos a tener que la variación de presión de pulso es de 32. Es más del 13%, por lo tanto, en este caso que nosotros estamos viendo, el paciente sí sería respondedor a volumen, podemos pasar el volumen, ¿no? En este caso puede ser un volumen de 300 a 500. Pero ¿qué pasa si nosotros, en este caso, no sabemos si nuestro paciente es o no respondedor a volumen y creemos que de repente le podemos causar un daño al pasarle ese mini reto, ¿no? O ese reto de 500 o ese mini reto de 300? Entonces, lo que podemos utilizar es el test o la maniobra de elevación pasiva de piernas. En este caso, como ven en la gráfica, consiste en que nosotros tenemos un paciente que está con la cabecera en 45 grados y tenemos que tener algún método para poder medir o bien su gasto cardíaco. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, un método no invasivo, ¿no?, que en este caso sería el CHITA, que es una herramienta de monitoreo no invasivo por bioreactancia, y entonces medimos cuánto es el volumen sistólico. En este caso, el volumen sistólico en este estado del paciente es de 60. Entonces, luego nosotros hacemos la variación
hacemos la elevación pasiva de piernas y bajamos la cabecera, y después entre un minuto nosotros vemos que hay una variación. Y la explicación fisiopatológica es que en los miembros inferiores nosotros tenemos un volumen más o menos de 300. Entonces hacemos una autotransfusión, con lo cual esto asemeja al reto de fluidos que nosotros damos, y esto hace de que aumente el retorno venoso, y precisamente si, dependiendo en qué parte de la curva de Frank Starling nosotros estemos, vamos a tener un aumento. En este caso hay un aumento de 60 a 70. Si nosotros aplicamos la fórmula, vamos a tener que hay un incremento del 16%. Entonces, si es más del 10 o del 15%, dependiendo de cada literatura, nosotros vamos a tener que el paciente es respondedor a volumen. Acá precisamente yo le estoy señalando que nos explica que cuando hay un incremento del gasto cardíaco del 15% después de ese fluido o después de esa elevación pasiva de piernas, decimos que el paciente es respondedor a volumen, ¿no? Otro ejemplo es que nosotros hagamos el reto de volumen tidal. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos, o la condición que nosotros debemos tener, es pacientes que estén con volúmenes tidales bajos, en este caso entre 4 o 6 mililitros por kilogramo de peso. En este caso que le estoy poniendo, el paciente tiene 270. Vemos también que el paciente tiene una línea arterial, y en este caso, a través de la programación del monitor, nosotros podemos ver la variación de presión de pulso, que es de 8, y nosotros lo que vamos a hacer es llevar de un volumen tidal de 4 a 6 a un volumen tidal de 8 mililitros. Entonces incrementamos el volumen tidal, en este caso hemos incrementado a 360. De la misma forma, esperamos 1 a 1 minuto y medio y vemos qué pasa con la variación de presión de pulso. Vemos que aumentó a 15, ¿no? Prácticamente el doble. En este caso nos dicen de que si hay un incremento de 3,5% de esa variación de presión de pulso, el paciente es respondedor a volumen. Acá vamos a tener el ejemplo. Nos sale que la variación es más o menos del 80, prácticamente casi el doble, ¿no? Casi el doble incrementado. Vemos que el beneficio sería para aquellos que no tenemos o no contamos con algún monitoreo continuo del gasto cardíaco, y también va a ser útil para aquellos pacientes que tengan una baja compliance, ¿no? Menos de 30. Igual tenemos un último ejemplo que sería acá el test de oclusión al final de la expiración. Tenemos un primer paciente, ¿no? En la cual tenemos el ETCO2, en este caso marca 29, ya sea que esté en el ventilador o que esté marcando en nuestro monitor. Luego de eso tenemos que hacer una pausa expiratoria, y luego de hacer la pausa expiratoria ver cuánto es el cambio del ETCO2. En este caso, al hacer la pausa expiratoria vemos que el cambio es de 34. Hacemos la misma fórmula y tenemos que ver que el incremento sea de 5%. Si hay un incremento del 5%, entonces nuestro paciente es respondedor a volumen. En este caso hacemos la diferencia y sale que la variación del ETCO2 va a ser del 17,2%. Entonces, más del 5%, el paciente es respondedor a volumen. Sin miedo podemos dar nosotros un reto de fluidos, en este caso de 500, o un mini reto de 300. Y no va a haber complicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué otras preguntas ya para finalizar nos dice este esquema? Es de que hay que ver bueno, hay que ver qué criterios nos dicen de que nosotros no debamos utilizar fluidos, ¿no? En este caso, si nuestro paciente tiene ARS, tenemos que ver este tipo de variables. Si nuestro paciente ya tiene, ¿no? Una presión intraabdominal incrementada, recordando que este también es una ventana de hipoperfusión, o viendo también el balance hídrico acumulado, o viendo la presión venosa central. Pero ¿qué otros objetivos terapéuticos tenemos que tener? Bueno, si estamos fuera de la UCI, basta con que podamos monitorizar la presión arterial media, teniendo en cuenta, bueno, que la presión arterial media sí es una variable de la macrocirculación. Entonces, si dependiendo de la gravedad de nuestro paciente, quizás nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Si estamos dentro de la UCI, debemos monitorizar estas variables, que son la presión arterial media, que es el incremento del gasto cardíaco, la saturación venosa central, el GAC de CO2, o también Ahora, en casos de que nosotros tengamos pacientes con hipertensión arterial, debemos recordar que la presión arterial media debe ser diferente, ¿no? Cuando es un paciente no hipertenso, normal que tengamos una presión arterial media entre 65 a 70, pero si es hipertenso, entre 80 y 85.
Y también podemos utilizar lo que es la clínica, ¿no? Ya sea el escormoteado, ya sea el llenado capilar, la diuresis o el lactato. Entonces, todo esto nos sirve para nosotros poder evaluar si nuestro paciente está respondiendo o no a la fluidoterapia. Precisamente en la Surviving Sepsis Campaign nos hablan, ¿no? De que nos sugieren que podemos utilizar el tiempo de llenado capilar para guiar la reanimación. Es una recomendación débil, pero que sin embargo, este llenado capilar sí nos traduce la microcirculación. Entonces, es un buen parámetro para poder analizarlo. Es un parámetro clínico y que no nos costaría nada hacerlo, ¿no? Simplemente es evaluar el llenado capilar. Por último, ¿cuándo nosotros deberíamos remover, ¿no? los fluidos? En este caso, si nuestro paciente es precarga, ¿no? Respondedor a precarga, entonces ya no deberíamos remover fluidos ni nada, ¿no? Ya nuestro paciente ha estado bien guiado. Pero si nuestros pacientes, en este caso, por ejemplo, el tratamiento está anúrico o hay un tratamiento ineficaz con diuréticos, sí deberíamos utilizar de repente algún método de ultrafiltración que sería de repente la terapia de reemplazo renal. O en otros casos, de repente simplemente con los diuréticos nos va a bastar para podernos ayudar a tener esa eliminación de fluidos y esos balances hídricos negativos, ¿no? Las conclusiones de la exposición van a ser las siguientes entonces, ¿no? Que los fluidos intravenosos son medicamentos en los cuales debemos administrarlo con cuidado, solo cuando están indicados. Estos, ¿no? Van a traer consecuencias por lo mismo que como cualquier otro medicamento y va a tener interacciones también, como cualquier otro medicamento. Lo otro es que el déficit o el exceso de la administración de fluidos intravenosos se asocia con el aumento de morbimortalidad y se debe individualizar el manejo con fluidos intravenosos. Ya hemos visto la forma como podemos individualizar, ya sea viendo qué tipo de patología tenemos enfrente y también pudiendo adoptar cualquiera de las medidas antes de nosotros administrar algún fluido, ¿no? Evaluando si el paciente es respondedor o no a volumen. Y debemos utilizar las diversas técnicas para evaluar el estado de volemia de nuestro paciente, monitorizar su respuesta a la administración de estos fluidos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.